Simplemente hemos puesto en el formulario, donde nos habíamos quedado la anterior vez, un label, un tedit y un botón. Todavía no hemos modificado su nombre, así que vamos a hacerlo ahorita. Su propiedad name del tedit la vamos a poner dimensión, así, dimensión, porque va a capturar la dimensión. Y vamos a borrarle la propiedad text porque no quiero que se muestre nada. Y aquí en label, en la propiedad caption, vamos a ponerle dimensión, no, dimensión así con acento. Y el botón vamos a cambiar también su propiedad caption y vamos a ponerle dimensionar. Ya, por el momento eso vamos a ocupar. Y también vamos a ocupar un componente que se llama tString grid, este componente de acá. Este de acá vamos. Ya, este componente se llama tString y es una matriz. Si lo podemos ver aquí, es una matriz. Tiene filas y columnas. Ahorita vamos a explicar esto. Y esta matriz de acá, vamos a simular como si fuera un vector. Ya, pero antes veamos cómo es que funciona este 3string grid de acá. Como hemos dicho, es una matriz. Y es una matriz así, ¿no? Vamos a dibujarla acá, o sea, un cuadradito. Uy. Tiene fila. Está bien así, ¿no? Y también tiene columnas. Entonces, este es nuestro string grid. Eso le voy a poner acá. SG no, de string grid. Ya. Es una matriz. Y nosotros no necesitamos una matriz. No estamos trabajando por el momento con matrices. Estamos trabajando con vectores. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto. Tenemos que de alguna forma conseguir que esta matriz simule ser un vector de la siguiente manera. Así. Y este ya sería nuestro vector, digamos. Pero igual va a ser un string grid. Así que le voy a poner sg vector. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a trabajar con las filas y columnas de este string grid, que es una matriz. Las matrices, por si acaso, están álgebra lineal. Hemos visto harto matrices, es lo mismo acá. Muy similar, lo mismo en realidad. El mismo concepto de matriz. Y una matriz tiene filas y columnas. ¿Cuáles son las filas? Pues todo esto de acá es fila. ¿Cuál es la columna? Todo esto es una columna. Y normalmente cuando nosotros trabajamos con matrices en algún lenguaje de programación, se lo representa de la siguiente manera. Así, aquí arriba lo voy a poner. Por ejemplo, una matriz cualquiera va a tener fila y va a tener columna. Estas son las filas y estas son las columnas. Bien, si yo quiero poner un elemento en alguna posición específica de la matriz, es decir, en una casilla, por ejemplo, quiero poner elemento 10 en esta casilla acá, en esta. ¿Cómo lo haría? Pues le indicaría la fila y la columna a la cual pertenece esa casilla. ¿Cómo sería aquí? A ver, matriz en la fila, ¿cuánto sería? Y la columna, ¿cuánto? Al igual que los vectores, las matrices empiezan en cero. ¿Cómo en cero? A ver, así. Esta viene a ser la fila 0, fila 1, fila 2. Esta viene a ser la columna 0, columna 1 y columna 2. Entonces, si yo quiero acceder a esta casilla, ¿en dónde estoy? Estoy en la fila 2, columna 0. Entonces sería algo así, digamos. Fila 2, columna 0. ¿Estaría bien así? O por ahí me estoy equivocando, a ver, me corrigen. Excelente. Ya, por ejemplo, a esa casilla le vamos a poner el valor de 10, digamos. Al hacer esto de acá, le estoy diciendo que la casilla que está en la fila 2, en esta fila, y columna 0, esta bien la columna 0, va a tener el valor de 10. Y así es como yo voy rellenando, ¿no? Bueno, todos los elementos de mi matriz, digamos. Si yo quiero hacer esto, más abajito también lo hago, pero con otra posición, digamos. A ver, aquí al medio. Fila 1, columna 1. Entonces sería algo así. Y un elemento cualquiera, el 20, digamos.
Y al hacer esto le estoy diciendo que la fila y en esa columna, en esa casilla, se iguale al elemento 20. Y por aquí vendría el 20, digamos. Bien, eso es una matriz. Ya. Pero aquí hay un detallito. Cuando nosotros trabajamos con string grid, con este componente de acá, el concepto es igual, pero simplemente trabaja de manera cruzada, por así decirlo, las filas y la columna. Es decir, que en vez que aquí esté la fila, va a estar la columna. Y en vez que aquí diga columna, va a estar la fila. Esa es la diferencia de cómo trabaja el string grid a la matriz que nosotros conocemos. Bien, ahora siguiendo esto de acá. Si yo quiero poner el elemento aquí, en esta casilla de acá, quiero poner el elemento 30, por ejemplo. ¿Cómo lo haría? Si yo quiero, siguiendo esto de acá. Si aquí está en la fila, bueno, aquí está en la columna, perdón, y aquí está en la fila. Esto aquí arriba. Lo haría de la siguiente manera. Esta es la fila 2 y columna 2. Ah, no, este no nos sirve esto. Otro que no sea igualito. A ver, mete acá, el de arriba. Ya, está en la fila 1 y la columna 2. Entonces, siguiendo esto, ¿no? ¿En qué columna está? Cabelingo, ¿no? En la columna 2. Y la fila, ¿cuánto? En la fila 1. Así que eso lo tenemos que indicar acá. Y pongo cualquier elemento, ¿no? No sé, no me acuerdo cuál es mucho, pero el 30 vamos a poner. Ya. Entonces sería así. Simplemente eso cambiaría. Aquí iría la columna y acá la fila. Bien, ¿alguna pregunta que tengan sobre esta partecita? Ya, vamos a continuar entonces. Bien, eso es lo único que cambia. El mismo concepto que conocemos de matrices, pero invirtiendo aquí las columnas y acá la fila. Ya, listo. Así vamos a trabajar con este componente. Ahora, ¿cómo pasamos esta matriz de acá a simular que es un vector? Pues simplemente estaríamos trabajando con las columnas, con la fila 0 y columna dinámica, digamos. Es decir, que como no nos sirve todo esto de acá, toda esta parte de la matriz no nos sirve, pues simplemente no la vamos a ocupar. ¿Qué es lo que nos sirve? La fila 0. Esto de acá, la fila 0 y las columnas, como es un vector, se supone que va a ir creciendo, ¿no? Columna n, digamos. A ver, por aquí le voy a poner n columna. N columna. Ya. Y fila estática, es decir, que la fila siempre va a ser 0. Con eso vamos a simular que es un vector. Y lo estamos consiguiendo, ¿no? Fila 0, sí, está bien, aquí simplemente hay una fila. Y es la fila 0. Las columnas dinámicas. Dinámica quiere decir que va a ir creciendo, digamos, hasta la longitud máxima que nosotros hemos puesto en la clase vector. Así que eso es lo que estaríamos haciendo. Simplemente estaríamos eliminando todas las columnas, bueno, toda la fila, perdón, que no vamos a ocupar. Y vamos a ocupar las columnas dinámicas. Eso es lo que vamos a hacer con ese string grid. Ya, entonces vamos a pasarnos aquí. Hacemos más. Y para empezar vamos a cambiarle el nombre a este componente string grid. String grid 1 dice, acá le vamos a poner sg vector así. Ya. Este va a ser el que va a contener mi vector. Listo. Pero aquí tenemos que hacer un par de cositas también en las propiedades de este string grid. Para empezar, vamos a modificar esto que no se ve así, sino que me muestre simplemente aquí una casilla. Para eso buscamos la propiedad que dice row count y la dejamos en 1, que me muestre simplemente 1. Y aquí en call count también buscamos por aquí, y la dejamos en 1. Y ya me está mostrando simplemente esta casilla acá. Y esto lo vamos a modificar nomás para que se vea más cuadrado. Esa casilla está un poco rectangular. Y una propiedad que se llama por aquí default, esta de acá, le vamos a poner 30. Y default row height. Y la otra es default call count por aquí, es decir, esta acá, call width.
1.50. Ya para que quede así. Y esto lo vamos a hacer así más chico. Y también, ya por el momento vamos a hacerlo correr ya. No hemos trabajado todavía con la clase, así que vamos a ver si es que nos salen algunos errores. Cinco errores. No definido longitud máxima, dice porque aquí está la L con mayúscula y aquí está la L con minúscula. Y así debe estar por esta parte también. Solo aquí lo ocupamos. Show mesa tampoco está definido porque dimensión, a ver, dimensión está bien escrito. Ah, aquí no leemos. Para show mesa tenemos que importar una librería para que no me salga este error de que no está definida la función. Tenemos que importar así numeral include comilla comilla bcl punto, bueno, está mal escrito, bcl punto h. Y aquí dice no definido el símbolo dimensión. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de vincular este método con la clase vector. Eso nos falta. Y vectores, bueno, vamos a ver si se desaparece un error. A ver, ya corrió. Bien, aquí tenemos nuestro string grid. Pero yo le estoy haciendo clic ahorita aquí a esta casilla y no puedo escribir nada, digamos. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros modificar algo para que podamos escribir dentro de cada una de esas casillas. Una propiedad que se llama por acá. Vamos a buscarla en Options. Aquí desplegamos esto. Y Go Editing. Esta de acá. Go Editing. La habilitamos esa propiedad y ya debería dejarnos escribir en una casilla del string grid. Estaba en falso, ¿no? Ahora está en true. Y a ver, ahora sí ya me deja escribir algo, ¿no? En esa casilla. Bien, 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 bien. Ya tenemos configurado nuestro string, pero a ver, aquí le vamos a añadir un label, nomás para indicar qué es este string grid. SG vector le vamos a poner. Ya. No, esto está medio pela así. Esto tiene que estar aquí arriba. Ahora sí. Y aquí la dimensión. Ahora lo que sigue es dimensionarlo. El vector. ¿Cómo vamos a hacer eso? Necesitamos hacer unos métodos adicionales para que nosotros podamos dimensionarlo. Esos métodos adicionales lo vamos a hacer aquí en uprincipal.cpp. Aquí vamos a declarar y desarrollar dos métodos. ¿Para qué van a ser esos métodos? Como yo tengo aquí, a ver, lo voy a representar así la clase. Así de esta manera. Esta va a ser mi clase vector. C vector. Ya. Y ya aquí tiene todos los métodos desarrollados. Imaginémonos que tiene todos esos métodos. Y aquí está mi formulario. Aquí está mi formulario, el que acabo de diseñar. Este de acá va a ser este. ¿Qué tengo aquí? Tengo mi vectorcito, tengo un tedit y también tengo un botón. Y aquí está, no me acuerdo si es aquí a la izquierda o a la derecha. Aquí. Aquí está la X para salir. Ya. Aquí yo tengo mi vector y yo necesito pasarle esos datos que va a tener mi vector, porque a los datos nos estamos refiriendo a los elementos, ¿no? A todo esto, digamos, a toda esta parte de acá, a este 3, a este 4, cada elemento que va a tener el vector en su casilla. Bien, yo necesito que esos datos que van a estar acá viaje la información
hasta mi clase vector, es decir, hasta el vectorcito que yo tengo por acá. Por acá, si recordamos, tenemos un atributo que es así, ¿no? Vector. Y aquí inicializa en longitud máxima. Ya. Entonces yo necesito hacer esto, que desde este string grid, porque este es un string grid, pasarle todos esos elementos que yo ponga, pasárselo a este vector de acá, de la clase. Esa va a ser la función principal de este string grid. Y también voy a necesitar otro método para hacer el proceso contrario, es decir que todos los elementos que tenga este vector de acá, pasárselo y mostrarlo al string grid. Entonces vamos a necesitar dos métodos para hacer eso. Este método que va a pasar la información del string grid a la clase vector, a ver cómo lo llamamos. Vamos a llamarlo cargar sg vector, así se nombra sango. Ya. Y al otro le vamos a llamar, como es simplemente para mostrar lo que tiene mi vector de la clase al string grid, le vamos a llamar cargar s, no, mostrar, sí, mostrar sg vector. Y estos dos van a ser dos métodos que van a estar ubicados en uprincipal.cpp. Ya. Entonces para eso vamos a ocupar estos dos métodos. Y dentro de estos dos métodos es donde nosotros vamos a también dimensionarlo. Ya. A ver cuál de los dos hacemos primero. Vamos a hacer el de mostrar. Mostrar sg vector. Sí. Ya. Aquí vamos a hacerlo en un principal.cpp. Pero aquí, si recordamos bien, nosotros en las unidades de CMamaBuilder tenemos lo que vienen a ser dos archivos, el .cpp y el .h. En el .cpp, como nosotros lo hemos estado trabajando, simplemente hacemos la declaración. En el .h, perdón, en el .h hacemos la declaración de la clase. Y en el .cpp, ¿qué hacíamos? El desarrollo de los métodos de la clase que nosotros hemos declarado en el .h. En uprincipal.cpp y .h, la misma lógica. En uprincipal.h están simplemente la declaración de los métodos y en uprincipal.cpp está el desarrollo de todos esos métodos. Así que siguiendo esa lógica vamos a hacerlo acá. Acá vamos a declarar los dos métodos que vamos a hacer. Los dos métodos que vamos a hacer no nos va a retornar nada, simplemente nos va a hacer algo, así que los dos van a hacer un procedimiento. O sea, métodos de tipo void, digamos. Uno se va a llamar mostrar sg vector y el otro se va a llamar era cargar, ¿no? Pero aquí así con minúscula, ya, cargar sg vector, ya, listo. Pero estos métodos nos tienen que recibir algo. Para empezar, este método acá me tiene que recibir el string grid del cual yo le quiero pasar la información a este vector de acá. Eso, ¿no? Como parámetro, digamos. Entonces ya tenemos el primer parámetro, sg. Aquí se escribe completo, pero lo voy a poner así, ¿no? S, ya, para no escribir mucho. Ya me recibe un string grid. Y también me tiene que recibir un vector. ¿Por qué un vector? Nosotros aquí vamos a tener un objeto vector. Pero no lo hemos declarado ese objeto, no, ya lo vamos a declarar después. La cosa es que me va a recibir aquí un objeto de la clase vector. Porque todos esos elementos que nosotros vamos a poner lo tenemos que cargar en algún vector. Así que ese vector al cual nosotros se lo vamos a cargar, es decir, por ejemplo a este, digamos, eso lo tiene que recibir. Me tiene que recibir el vector al cual yo le voy a cargar todos esos elementos. Así que eso lo vamos a indicar acá, ¿no? Aquí de la clase vector, un objeto de la clase vector me va a recibir un vector cualquiera. Bien, y acá lo mismo, dos parámetros. Me tiene que recibir, para empezar, el string grid donde yo quiero mostrar la información de la clase vector. Así que esto sería algo así, digamos.
sg s, como lo pusimos hace rato, clase vector y un vector cualquiera. Entonces por eso que tiene dos parámetros. Me recibe el string grid donde yo voy a mostrar la información y el vector del cual yo voy a obtener los datos para mostrar la información. Y aquí el string grid del cual yo voy a sacar esos datos y el vector donde yo voy a insertar esos datos del string grid que le estoy pasando. Entonces eso lo vamos a indicar acá también. Que me vas a recibir aquí en uprincipal.h, es donde estamos, un string grid, ¿no? Y como vemos aquí, nosotros hemos declarado un componente de tipo string grid y ese componente que nosotros hemos puesto aquí en el formulario también aparece aquí en uprincipal.h, es este de acá, y con el mismo nombre que nosotros le hemos cambiado, ¿no? Entonces, como un objeto de tipo tStringGrid, simplemente vamos a copiar esto o vamos a escribir un objeto de tipo tStringGrid y es un objeto de tipo puntero. Todos los componentes del formulario son objetos de tipo puntero, así que tenemos que declararlo con asterisco. Y cualquier nombre, aquí puede ir cualquier nombre que a ustedes se les ocurra. Puede ser cualquier cosa, digamos. Pero nosotros vamos a ponerle que va a ser un SG, digamos, un string grid. ¿Qué más va a recibir? Un vector, un objeto de la clase vector. Como es un objeto de la clase vector, ¿cómo se llama la clase? C vector, y va a ser un objeto también de tipo puntero. Y le vamos a llamar vector también, vector. Ya me va a recibir un vector cualquiera. Y lo otro que dijimos que no va a recibir, lo mismo, ¿no? El otro método. A ver, sí, lo mismo. Y para no escribir de nuevo, simplemente copio arriba y lo pego acá. Ya, pero aquí nos estamos olvidando de algo. Nos estamos olvidando de vincular el archivo uprincipal con el archivo uvector. ¿Cómo hacíamos eso? Incluyendo dentro de uprincipal lo que es el archivo uvector, es decir, esto acá, donde está la clase. Así que eso vamos a hacer ahorita. Estamos en uprincipal.h aquí, y aquí es donde vamos a incluirlo para que nosotros podamos utilizar todos estos métodos que están acá. Es por eso que tenemos que vincularlo. Ya, así que eso vamos a hacer. Estoy en uprincipal.h y vamos a incluir eso. Include comilla, comilla, así, y listo. ¿Qué vamos a incluir? Esto acá. Entonces, u vector.h. Ya estamos incluyendo ese archivo. Y al incluir ese archivo ya estamos incluyendo la clase. Entonces yo puedo ya utilizar todos esos métodos y también puedo declarar objeto de la clase vector. Así de esta manera acá. Esto ya es un objeto. Y ya vamos a hacerlo correr para ver si nos da algunos errores con esta parte que hemos hecho, con estos dos métodos. Y corregirlo ahorita. Vamos a hacerlo correr simplemente para que veamos. Por el momento no hay errores, así que vamos a seguir. Ahora estos dos métodos vamos a desarrollarlo aquí en la parte de uprincipal.cpp. Aquí abajito, abajo de Fascal y todo esto acá, del constructor del formulario, vamos a desarrollarlo acá. Entonces, como lo hacemos en las unidades que nosotros trabajamos, tenemos que prepararlo para desarrollarlo. ¿Cómo lo hacemos? Eliminamos el punto y coma y abríamos y cerrábamos llave. ¿Y qué más nos falta hacer acá? Nos falta vincularnos estos métodos a qué clase pertenecen. Si nosotros vemos, aquí dice class t-for1 y aquí está heredando de t-for1, pero no le miremos mucho a esta parte todavía. Pero aquí hay una parte pública y también tiene una parte privada. Bueno, publicet dice, ¿no? Aquí la parte privada y la parte pública. Es muy similar a la estructura que nosotros tenemos, ¿no? Privada, pública, atributos y métodos. Y como está aquí en un principal, atributos son todos los componentes, métodos lo que nosotros hemos hecho ahorita. Y todo esto está dentro de la clase t-for1. Ese es el nombre de la clase. ¿Cuál era nuestro nombre de la clase? Era clase vector. ¿Y qué hacíamos aquí en uprincipal.cpp? Indicábamos que todos estos métodos pertenecen a la clase vector. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo. Indicar que estos dos métodos que nosotros vamos a desarrollar en uprincipal.cpp pertenecen a la clase t-for1, seguido de 4 puntos. O sea que tenemos que hacer esto acá. T
así con mayúscula, for 1 seguido de 4 puntos, así. Y lo mismo aquí con este otro método. Guardamos, hacemos correr para ver si tenemos errores. Y no hay errores hasta esta parte. Ya. Ahora, ¿qué sigue? El desarrollo de estos dos métodos, ¿no? Hemos dicho que vamos a hacer primero. A ver, ¿cuál hacemos primero? ¿Cuál nos conviene hacer primero? A ver. Vamos a hacer el de cargar primero. Así que esto lo vamos a invertir. Uy, esta parte de acá. Como vamos a hacer primero el de cargar, esto lo voy a poner aquí arribita. Y aquí también, para que quede más ordenado. Ya. Simplemente cambié el orden. Cargar vector le puse arriba y mostrar ese vector lo puse abajo. Y aquí lo mismo. No he modificado nada más. Nada más. A ver, ahora pensemos a ver cómo podría ser esto. Tenemos esto de acá. Ya hemos llegado hasta esta parte. Ya hemos declarado los métodos. Ahora falta desarrollarlo. Ya. Para empezar, tenemos que trabajar sí o sí con el string grid. Y el string grid tiene unas propiedades que se llaman, a ver, aquí, SG. A ver si me permite hacer esto. Un ratito mayor ahora sí. SG. Lo voy a escribir la propiedad y ahorita le explicamos ya. SG call con. Y también tiene otra propiedad que se llama. Vamos a copiar y pegar esto. Ya. SG row con. Y por último, una propiedad que se llama cells. Listo. Vamos a trabajar con esas tres propiedades del string grid. SG call count, ¿qué se imaginan que es? Call count. Esto es la cantidad, así nomás lo voy a escribir, de columnas que va a tener ese string grid. ¿Cuáles eran las columnas? Pues esta de acá, columna, columna, columna. Bien, entonces con eso yo voy a poder manipular las columnas, ¿no? Columnas. Y esto que viene a ser row, las filas. Y cells, ¿qué es cells? Es una celda del string grid, es decir, una casilla. Es decir que esto viene a ser una celda. Esto de acá, todo esto, digamos. Eso es una celda. Y si nos damos cuenta, tiene aquí, a ver, creo que está muy chiquitín esto. Así. Tiene aquí, es una matriz, no la celda es una matriz. Que me recibe, ¿qué me va a recibir? Si hemos dicho que el string grid trabaja con columna y con fila, pues me va a recibir aquí lo mismo. Una columna de manera cruzada y una fila. Bien, y esto viene a ser una celda. Celda o casilla o como lo quieran llamar ustedes. Y así no. Si yo quiero que la celda del string grid tenga un valor cualquiera, accedo a la columna, a la fila y le asigno ese valor. Es decir, que si yo quiero que tenga el valor de 10, lo haría así, digamos. Y lo mismo acá. Si yo quiero que la cantidad de filas sea 1, pues lo hago así, digamos. 1. Y lo simplemente lo igual. Nada más estar diciendo. Y lo mismo acá, digamos. 1, 3, 34, cualquier cosa. Así que vamos a estar trabajando con estas propiedades del string grid de este componente acá. A ver, ya. Eso vamos a ocupar. Lo vamos a ocupar aquí en los métodos que vamos a hacer. Para empezar, vamos a ocupar un for para recorrer todo ese string grid. Como nosotros vamos a tener esto de acá y estamos trabajando también con vectores, necesitamos sí o sí un for o cualquier bucle, ¿no? Puede ser un for, un while o cualquier bucle que recorra todo ese vector, todo ese string grid que va a ser nuestro vector. Va a empezar en 0 y va a ir hasta n. Es decir, como esto estamos trabajando por aquí hasta dimensión, digamos. Tiene que hacer esto, el for recorrer esta casilla, esta otra casilla, esta otra casilla, esta casilla de acá y va a ir hasta
nuestra dimensión que nosotros hemos declarado. Dimensión. Ya, entonces para eso vamos a ocupar el for. Y aquí lo vamos a hacer, ¿no? El for. Un incremento que va a empezar en 0. Y va a ir hasta dimensión. Hemos dicho, por el momento lo voy a poner así y ahorita vamos a hacerlo mejor. Y va a aumentar, ya. Ahora, esta dimensión de acá, ¿de dónde la voy a sacar yo? ¿De dónde la tengo que sacar? Lo tengo que sacar de este objeto de la clase vector. Sí, porque ese objeto va a obtener todo lo que yo voy a necesitar. Como estamos hablando de un objeto, hemos dicho que a partir de una clase yo puedo declarar muchos objetos, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y ese objeto se instancia con los atributos y métodos que yo he declarado aquí en la clase. ¿Qué atributos y métodos tiene la clase vector? Todo esto que nosotros hemos hecho acá. Entonces, cuando yo instancie un objeto, puede ser un vector 1, digamos. Vector 1 se va a instanciar con todos esos métodos que yo he puesto acá. Con todos estos métodos. A ver, si quieren copiamos. Uy, ya. Se va a instanciar aquí con todo eso. Así estaría nuestro vector 1. Estaría con todos estos métodos, digamos. Bueno, obviamente no va a haber bueno, no va a haber clase vector y todo eso, pero los métodos, miremosle a los métodos. Y si yo instancio otro objeto vector, bueno, y aquí no me alcanzaría. Estaría igual, digamos, el vector 2 estaría igual con todos esos atributos y métodos que yo he declarado en la clase, es decir, que sería más o menos algo así. Y cada objeto va a ser independiente del otro, es decir, que este vector puede tener una dimensión de 3, digamos. No hay problema. Y este va a tener una dimensión de 6. Sí, se puede porque son independientes. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos? Pasarle un objeto de la clase vector. Y ese objeto de la clase vector ya lo tenemos acá, ¿no? Ya nosotros lo hemos indicado acá. Que le vamos a pasar un objeto de la clase vector. Y ese objeto de la clase vector tiene la dimensión. ¿Es verdad eso? Sí la tiene la dimensión porque nosotros estamos instanciando un objeto. Estamos, es decir, creando un objeto de la clase vector y sí tiene una dimensión. Tamaño actual, dice acá. Entonces podemos ocuparla esa dimensión. ¿Cómo lo ocupamos? De la siguiente manera. Con el objeto vector que yo le estoy pasando acá por parámetro, lo ocupamos de la siguiente manera. Así, vector, la sintaxis para llamar a los atributos o métodos de esa clase, de ese objeto. Y como acá tenemos los métodos getDimensión, setDimensión, ¿qué es lo que hacía getDimensión? Me retorna el valor actual de la dimensión. Así que vamos a ocupar ese método. Ya, bien. A ver si no nos acordamos, nos vamos aquí, buscamos el método getDimensión. ¿Qué nos hacía el método getDimensión? A ver, veamos. Pum. Simplemente nos retorna la dimensión de ese vector. Así que listo. Ahora, ese for va a ir hasta que y sea menor que la dimensión actual de mi vector. Es decir, que la condición sería algo así. Y que sea menor, menor que la dimensión actual de mi vector. Entonces, es eso. ¿Y qué era dimensión? ¿Qué era dimensión? Por ahí estamos hablando de dimensión y ni nos acordamos. Dimensión era esto, ¿no? Indicarle la cantidad de casillas con la que yo estoy trabajando. Hemos dicho que la longitud máxima va a ser 100, qué sé yo, 200, 300. Y la dimensión, la cantidad de casillas actual con la que yo voy a estar trabajando. Y aquí hemos dicho que vamos a trabajar con 4, ¿no? En este ejemplo acá. Esto es dimensión. Bien. Ya. Ya tenemos la condición, ¿no? Algo es algo. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta hacer este proceso acá. Pasar los datos del string grid a la clase vector. Así que vamos a hacer esto. A ver. Ya. Vamos a ocupar el método de la clase vector que se llama setElemento. ¿Qué nos hacía este método setElemento? Nos recibe una posición, dice acá, y un elemento. ¿Cuál va a ser la posición que nos va a recibir? Nos va a recibir el incremento y el elemento
de dónde lo vamos a sacar ese elemento. Nos falta el elemento, ¿no? Elemento. Ese elemento lo vamos a sacar del string grid. De aquí lo vamos a sacar. No, de aquí. Escucha. De aquí. De cada una de estas casillas del string grid. Lo vamos a sacar de acá. Bien. Así que vamos a declarar primero una variable que se va a llamar elemento y va a hacer lo siguiente. Hemos dicho que el string grid tiene las siguientes propiedades y vamos a trabajar con esta propiedad primero. Con la propiedad que se llama cells y que nos recibe una columna y una fila, y eso nos servía para acceder a una casilla o una celda del string grid. Así que vamos a hacer eso. ¿Cómo se llama el string grid que le estamos pasando? SG. SG, la sintaxis para llamar a las propiedades de ese objeto. Y aquí cabalín nos aparece la primera, ¿no? Cells. Aquí. ¿Qué nos recibe? Una columna. ¿Cuál va a ser la columna a la cual nosotros queremos insertarle ese elemento? Estas son las columnas. Todo está acá. Tum, 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 tum. Y hemos dicho que las columnas son dinámicas, es decir, que las columnas van a ir creciendo en base a la dimensión que nosotros le coloquemos. Entonces, ¿cuál es el incremento aquí? Y no. Y va a ir creciendo. ¿Hasta dónde va a ir creciendo? Hasta la dimensión. Entonces, aquí en la columna sería I. ¿Y qué más hemos dicho acá? Hemos dicho que vamos a eliminar toda la fila que no vamos a ocupar. Es decir, que todo esto, aquí está la X, no la vamos a ocupar. Y simplemente vamos a trabajar con la fila 0. Y entonces eso también lo vamos a indicar acá. La fila 0. Aquí, punto y coma. Ya. Entonces lo estamos extrayendo el elemento de ahí, de esa parte de aquí, digamos. O sea, de este string grid estamos extrayendo el elemento en la columna 0, fila 0 y así. Va a ser la fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3 y así sucesivamente. Hasta la dimensión. Ya, aquí no va a salir un error, pero vamos a dejarlo así por un momento. Y set de elemento. ¿Qué nos hacía set de elemento? No hacía esto de acá, no. Le pasábamos una posición, vamos, y un elemento cualquiera, un elemento. Y el elemento que le pasemos simplemente lo va a colocar en esta casilla, digamos. El elemento cualquiera, un elemento X, un cualquier elemento. Y una posición pos, digamos, P de posición. Entonces ese elemento X lo va a poner acá. Y gracias a esos métodos que nosotros hemos creado, vamos a lograr pasarle todos los datos del string grid a la clase vector. Es decir que con ese método set de elemento ya estamos haciendo todo esto acá, digamos. ¡Fum! Ya estamos pasando los datos de este string grid acá a la clase vector. Y a ver, si nos falta algo lo vamos a corregir ya. Pero por el momento sería eso. Por el momento. Ahora vámonos con mostrar ese vector. ¿Qué es lo que nos hacía esto? Nos hacía el proceso contrario, ¿no? En vez de que yo cargue lo que tiene mi string grid, lo muestra, digamos. Lo que tiene mi clase vector, lo va a mostrar en el string grid. Y para mostrarlo, igualmente voy a necesitar un for, digamos. Voy a necesitar un for para hacer esto acá. Para recorrer, ya no estaría recorriendo el string grid, estaría recorriendo el vector de mi clase vector. Estaría recorriendo este vectorcito de acá. Estaría esto por acá, esto por acá, por acá. Y este va a ser mi vector de la clase vector. A ver, C vector para. ¿Está bien? Aquí le hemos puesto otro nombre, ¿no? CSG aquí. Para no confundirnos. O sea, ya. Listo. Entonces, este viene a ser el vector de la clase. Ya no estamos con el string grid, estamos el proceso contrario, al revés, digamos, el vector de la clase. Ahora del vector de la clase, yo necesito pasarle los datos a mi formulario. Al formulario, el mismo formulario que tenemos aquí, el string grid, el tedit y el botoncito. ¿Cómo haría eso? Igual necesitaría un vector. Un for para recorrer ese vector. Pues como este vector va a tener una dimensión
que nosotros no sabemos cuál va a ser su tamaño. Así que necesitamos un for para recorrer eso. Y lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Va a ir recorriendo cada una de las casillas de ese vector zoom y me va a retornar el elemento que está en esa posición, digamos. Por ejemplo, estas son las posiciones 0, 1, 2, 3. Bueno, empieza en 0, 1, 2, bueno, 3, ¿no? Y nosotros tenemos un elemento, les pregunto yo, tenemos un método en el cual nosotros le pasemos una posición y nos retorne ese elemento X. ¿O no hemos hecho un método así o no? Le pasamos una posición y lo que tenga esa posición me retorna el valor del elemento. ¿Tenemos o no tenemos? ¿O lo tenemos que hacer? Ese método. Tenemos que hacerlo. Podemos hacerlo de nuevo. Pero ya lo tenemos, ya lo hicimos en la anterior clase. Bueno. Y se llama el método getElemento. Nos recibe una posición y lo que tiene esa posición simplemente nos lo retorna, digamos. Ese método es el que necesitamos. Podemos... sí, eso. Este es el que necesitamos. Ya no lo vamos a hacer porque ya lo tenemos. Y bien. Ya. Entonces, simplemente vamos a hacer eso. Con el método que nosotros tenemos, que se llama getElemento, vamos a pasar esa posición y esa posición la vamos a igualar a la casilla de ese string grid, utilizando la propiedad self nuevamente. Ya. Vamos a hacerlo aquí. Pero para empezar, si nosotros vemos esto de acá, cuando lo hacemos correr, uy, a ver, un error, a ver, el error que le comentó. Ya. Bueno, vamos a solucionar este error ya. Aquí nos dice que no se puede convertir de Unicode string a entero. ¿Qué nos falta aquí? Simplemente nos falta hacer una conversión de string a entero. ¿Cómo lo hacemos? Así. str de string a entero. Y todo eso lo encerramos entre paréntesis. Entonces todo lo que esté dentro de estos paréntesis, dentro de acá, puede ser un número cualquiera, lo va a convertir de string así. Le va a sacar esta comilla, digamos, y lo va a convertir a entero. Lo va a dejar así. Ya. Vamos a ver si nos sale otra vez el error. Ya no nos salió. Ya, pero aquí hay un detalle que le comentaba. Aquí, si nosotros vemos esta dimensión, bueno, este vector, pucha, no se ve bien. Simplemente tiene una casilla, no tiene más casilla, no tiene más casilla. Y cuando nosotros hagamos nuestro vector, puede ser que tengamos n casillas, es decir, que no vamos a saber cuál va a ser la dimensión, digamos, porque es algo que nosotros vamos a poner acá. Puede ser 5, puede ser 6, digamos. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Para yo mostrar desde mi clase vector a mi formulario, lo primero que tengo que hacer es dimensionar ese string grid. Entonces, lo que tengo que hacer es indicarle cuántas columnas va a tener. ¿Cuál es la propiedad que me modifica las columnas del string grid? sgColCount. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer acá. Vamos a indicarle, ¿no? El string grid que le estoy pasando por parámetro, vamos a llamar a su propiedad que se llama call cantidad de columnas y la vamos a igualar. ¿A qué la tenemos que igualar? A la dimensión actual de mi vector para que se igualen las dimensiones. Es decir, si mi vector tiene la dimensión de, por ejemplo aquí, ¿cuál sería la dimensión de este vector? Tenemos que contar la casilla.
Estas son las posiciones. 1, 2, bueno, perdón, 0, 1, 2, 3, digamos. Estas son las posiciones. La dimensión es esto. Desde aquí se encuentra 1, 2, 3, 4. Entonces mi vector tiene una dimensión de 4. Bien, y esa dimensión, la misma dimensión se la vamos a pasar acá. Entonces le vamos a decir, vamos a hacer lo siguiente, digamos. Vamos a decirle que la dimensión de mi clase vector, bueno, que la cantidad de columna que va a tener mi string grid se iguale a la dimensión de mi clase vector. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces sería, ¿no? Utilizando el objeto vector que tenemos acá, llamamos a su propiedad getDimensión, lo que me hace es retornarme la dimensión actual de ese vector y ya. Eso es lo que estaríamos haciendo. Entonces con eso conseguimos esto, digamos. Si este tiene 1, 2, 3, 4 casillas, aquí también va a tener 1, 2, 3, falta una, ¿no? 4 casillas. Si este tiene una más, digamos, por aquí, esta es la posición 4. Aquí también se va a igualar con la cantidad de columnas. Bien, y por aquí que sigue, vamos a ocupar también un for. Uy, caramba. Vamos a ocupar también un for. Un incremento vamos a tener, la condición después le voy a poner y ese incremento va a ir incrementando. Ahora el for se parece mucho al otro. Como estamos trabajando nuevamente con la clase vector, va a ir hasta dónde? Hasta la dimensión, hasta esta dimensión de acá. Así que la condición es parecida, ¿no? Hasta que i sea menor que la dimensión de mi vector. Hasta qué dimensión, digamos, estamos obteniendo la dimensión. Ahora sigue lo siguiente. Utilizando la propiedad cells de mi string grid, vamos a mostrar en cada casilla, es decir, que aquí yo tengo que mostrar, ¿no? Si aquí hay un 13, aquí yo también tengo que mostrarlo ese 13. Si aquí hay un 0, aquí yo también tengo que mostrarlo ese 0. Si aquí hay un cualquier número, un 6, aquí también tengo que mostrarlo ese. Entonces tengo que pasarle, utilizando el método como lo hemos dicho, getElemento, le vamos a pasar la posición y ese elemento que nos retorne lo vamos a mostrar en la casilla del string grid. ¿Cómo haríamos eso? Utilizando esa propiedad cells, vamos a llamar a la propiedad cell, está acá, y en la columna, ¿cuál columna? Columna i, porque es dinámica, la columna va a ir creciendo, y la fila es la que es estática, 0. Se va a igualar a dónde? Al método, utilizando el método que tiene el objeto vector, que se llama getElemento. ¿Qué me recibe el getElemento? Me recibe una posición. ¿Cuál va a ser la posición que yo quiero? Pues va a ser i, la posición i. Pues la posición i es la que es dinámica. La posición i va a empezar en 0 y va a ir hasta la dimensión. Entonces con esto ya estamos logrando hacer esta parte de acá, digamos. Le paso la posición i, que siempre va a empezar en 0, digamos. La posición 0. Pum. Y ese elemento que nos retorne lo va a igualar a la celda del string grid. Y como es un for, va a aumentar, ¿no? De 1 en 1. Y después i va a ser 0, ahora va a ser 1 ya. Y me va a retornar este 0 de acá. Y ese 0 que me está retornando, la llamada a este método, lo va a igualar a la celda en la columna i y la fila 0. Entonces sería la columna i, sería esta igual, pues, ¿no? 0, 1. La columna 1, fila 0. Y el 0 estaría aquí, digamos. Y así es como estaría pasándose los datos. Y ya, vamos a ver si están funcionando esos métodos, y si tenemos errores lo vamos a corregir. Pero nos falta algo aquí. ¿Qué nos falta? Dimensionar el vector. Hemos hecho todo, pero nos falta dimensionarlo, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acceder al evento onClip de ese botón que le hemos puesto dimensionar. Y como nosotros tenemos un método ya que se llama setElemento, setDimensión, perdón, y nos recibe, ¿qué nos recibe? Nos recibe un valor
y ese valor lo iguala al atributo dimensión de nuestra clase. Y vamos a ocupar ese método haciéndolo de la siguiente manera. Ya. Ya. Aquí nos faltó algo. Ya. Aquí nos faltó algo. ¿Qué nos faltó acá? Este objeto vector que está aquí está pasando como parámetro acá. Y no... Es decir que cuando yo llame a este método que se llama mostrar SG vector, ¿qué le tengo que pasar? Para empezar le tengo que pasar un string grid. Lo llamaría de la siguiente manera. Le paso un string grid. Un string grid y también le paso un vector. Pero ¿cuál va a ser el string grid que le voy a pasar, digamos? ¿Dónde está ese string grid? ¿Dónde? ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿En qué parte? Está aquí. ¿Cómo se llama ese string grid? Ese vector. Y es este de acá, digamos, SG. ¿Qué nombre lleva ese string grid? Busquemos su propiedad name y SG vector. Entonces ya tenemos el primero, digamos, SG vector. Pero aquí nos faltó algo. ¿Cuál va a ser el vector que le vamos a pasar? No tenemos en ningún lado declarado el vector que le vamos a pasar. Eso nos faltó. Simplemente tenemos que instanciar un objeto de la clase vector aquí. ¿Dónde lo vamos a instanciar? Estamos en uPrincipal, nos vamos a uPrincipal.cpp y aquí lo vamos a instanciar. Aquí arribita, aquí abajo de tfor1. Abajo de donde se instancia el objeto de la clase for1. Un objeto de la clase vector que se va a llamar, a ver, era que le pongamos aquí vec y acá vector. Le vamos a llamar vector para que sea diferente al nombre de este de acá. Vector 1 ya. No me gusta ese nombre, a ver. Vector. Vec. No. Vector clase. Un nombre local, a ver, parece. Ya sé vector, no. Ya aquí hemos ocupado lo que es el vector. Podemos cambiarle de nombre, pero creo que nos vamos a chispar. Mejor aquí nomás. ¿Qué nombre le ponemos? Esto es vector clase, no muy largando. Vec. Ya vector 1. Aquí lo instanciamos, bueno, lo declaramos el objeto y lo instanciamos aquí en la clase, en el constructor de la clase del formulario. ¿Cómo lo instanciamos? Simplemente llamando al objeto vector 1 igual a new y llamamos al constructor de la clase vector. Así. Aquí ya lo estamos instanciando, aquí simplemente lo declaramos. Y ya tenemos el vector que le vamos a pasar, entonces podemos continuar con esto, ¿no? No fuimos por otro lado, pero no me había dado cuenta de eso. Ya. Estábamos con dimensionar, ¿no? Dimensionar simplemente era pasar la dimensión actual del vector. Así que nuevamente vamos a entrar al evento onClip de ese botón y vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos el objeto con el cual vamos a trabajar, estaríamos haciendo lo siguiente. Vector 1, llamamos al método setDimensión para modificar la dimensión actual de mi vector. Para eso es este método. ¿Qué recibe? Recibe un valor. Y ese valor que le vamos a pasar, ¿de dónde va a ser? Lo vamos a sacar de este edit de acá, de esta caja de texto. ¿Qué nombre lleva esta caja de texto? Es dimensión. Así que simplemente hacemos referencia a su nombre aquí. Vamos declarando una variable que va a ser de tipo entero, porque la dimensión es de tipo entero, nombre valor, y llamando al edit dimensión y llamamos a su propiedad text, ya que eso es lo que nos interesa, ¿no? La propiedad text, es decir, el texto que contiene ese edit. Pero aquí hay un error, digamos. Lo que nos retorna esto es un tipo de dato string y esta variable de acá, valor, es de entero. ¿Qué sigue acá? Hacer la conversión que hemos hecho acá de string a entero. Así que vamos a hacer eso, ¿no? Aquí, de string str to int.
Y ya. A ver, guardamos todo. Y ahora ya le estamos pasando el valor, ¿no? Vector 1, dimensión. Ya, pero nos falta algo también. Vamos a hacerlo correr a ver cuántos errores nos salen. Aquí supuestamente le ponemos la dimensión 4 y le doy clic en dimensionar. Internamente ya me está haciendo algo, pero no se está reflejando esa dimensión acá, porque todavía sigue habiendo simplemente una casilla, digamos. Todavía hay una casilla. Yo quiero que haya las mismas casillas que estoy poniendo acá. ¿Cómo hago eso? Con la propiedad que se llama callCount, la cantidad de columnas que va a tener mi string grid. Entonces simplemente estaría haciendo esto, llamando al string grid, ¿no? A ver, aquí, vamos a hacer eso. SG, ¿cómo se llama mi string grid que vamos a ocupar? A ver, SG vector. Entonces sería así, SG vector, llamo a su propiedad call con y le digo que la cantidad de columna de mi string grid sea igual a la dimensión de mi vector. Simplemente estaría haciendo esto, vector. Ahora, como ya le asigné yo una dimensión a ese vector con el método setDimension, con el método getDimension lo que hacemos es obtener esa dimensión, ¿no? Así que getDimension. Y vamos a ver si funciona. A ver, un error. Vectores, ¿no? Vector 1 es bueno. Ya animo. Vector 1. Y vamos a ver qué pasa. Aquí pongo la dimensión de 4, le doy dimensionar. A ver, aquí ya se, a ver por si acaso no se ve, aquí hay ya 4 casillas, bueno, 4, claro, 4 casillas de ese string grid. Puedo poner un 1, un 2, un 3, digamos. Y si yo pongo aquí, por ejemplo, 2, se reduce simplemente a 2. Aquí ya no hay más, ya estoy haciendo clic y no hay más. Si pongo 10, ya hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, digamos. Entonces, por el momento está bien la dimensión y todo eso. Nos falta hacer el llamado a estos métodos acá. Al método cargar vector y mostrar vector. Para eso vamos a crearnos dos botoncitos. Dos botones. Uy, chiquitín, uy, ¿qué? Lo voy a borrar. Ahora sí. Dos botones. Uno se va a llamar cargar SG vector. Y el otro se va a llamar mostrar SG vector. Ya. Y aquí le vamos a poner mostrar SG vector. Vamos a empezar con cargar. Ya, cargar SG vector. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Hacer el llamado a los métodos que nosotros hemos creado acá. Cargar SG vector. Entonces hacemos el llamado a ese método. Cargar SG vector. ¿Qué nos recibe? Nos recibe un string grid cualquiera. Aquí le hemos puesto el nombre SG simplemente para indicar que nos recibe eso. Y nos recibe un vector cualquiera. ¿Cómo se llama el string grid que le vamos a pasar? Aquí está. SG vector. Ese string grid le vamos a pasar. Entonces eso lo indicamos acá. SG vector, el string grid. ¿Cuál va a ser el vector que le vamos a pasar? El objeto de la clase vector se llama vector 1. Así que esos son los dos argumentos que nos reciben, ¿no? Ya. Listo. Guardamos. Ahora nos vamos al siguiente botón. Mostrar SG vector. ¿Qué tenemos que hacer acá? El llamado a ese método mostrar SG vector. ¿Qué nos recibe? Nos recibe igual. A ver, veamos si es verdad. Un string grid cualquiera y un vector cualquiera. Un objeto de la clase vector. Vamos a pasar el mismo string grid a SG vector. Y también el vector 1 que tenemos. Guardamos. Y hacemos correr y vemos a ver cuántos errores nos salen.
Ya. A ver, para empezar vamos a dimensionarlo. Vamos a ponerle una dimensión de 5. Dimensionar. Voy a poner aquí valores secuenciales. 2, 3, 4, 5. Le voy a dar clic en cargar vector. Aquí nos sale ya un mensaje, ¿no? Por lo menos sabemos que hay comunicación. Longitud de posición no vale. A ver. Ah, le di dimensionar. Sí, le di dimensionar. Ya, longitud de posición no valía, no sale. Veamos por qué ese error. Está por aquí. Tenemos que irnos al método, cargar ese vector. Este vector hace llamado al método setElemento. Y vamos a buscar ese método setElemento. Si posición es mayor a 0 y posición es menor que dimensión, dice. Longitud de posición no válida. Ah, pucha. Aquí está bien, pero está mal también. Como nuestro vector está trabajando con la posición 0, aquí está 0, no empieza en 0. Nosotros le hemos puesto esta condición. Si posición es mayor a 0, es decir que va a empezar esto como si simplemente estuviera aceptando de la posición 1. Y hay un error aquí. Si es posición mayor o igual a 0. Y aquí también, si posición es mayor o igual a 0. Para que tome en cuenta también la posición 0, si no, no la va a tomar en cuenta. Y menor que dimensión, sí, vamos a ver. Guardamos, nos vamos aquí a principal y hacemos correcto. A ver, nuevamente 5, dimensionar. Vamos a ver cuánto error. 1, 2, 3, 4, 5. Cargar. A ver, internamente ya algo me ha hecho. Le doy a mostrar y también me está haciendo algo, pero no se ve, no sigue con los mismos valores. A ver, vamos, para ver si está bien, vamos a darle aquí cargar y me está cargando 1, 2, 3, 4, 5. Esto tiene que estar ya, supuestamente tiene que estar así, digamos. Ya hizo este primer proceso. Ya me ha cargado los valores de 1, 2, 3, 4, 5. Lo ha cargado ¿dónde? A la clase vector. Ahora esos valores ya se han quedado aquí. Y si yo le cambio algo aquí afuera nomás, esto es por afuera por la interfaz, si yo le pongo cualquier cosa, no le estoy dando clic a cargar vector, es decir que se va a quedar con los valores que yo le puse al principio, 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo le doy mostrar, me debería mostrar esos valores de 1, 2, 3, 4, 5. Y me está mostrando 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo cambio aquí cualquier cosa, digamos, nuevamente, como no le estoy dando cargar vector, es decir que no se está cargando la clase, simplemente está aquí en la interfaz del usuario. Y le doy mostrar y ya se muestra lo que estaba. Y si yo quiero cambiar eso, le voy a poner esto a todingo, le tengo que dar cargar vector, y le voy a mostrar vector, y ya todos estos valores están en la clase. Y si yo cambio aquí, mientras no le dé cargar vector, no se va a cargar a la clase. Le doy mostrar y ya me muestra eso, digamos. Bien, ¿alguna pregunta que tengan sobre cualquier parte? No, lo volvemos a explicar, no hay problema. Yo no, quedó todo claringo. Ya. ¿No hay preguntas? A ver. Ya.